¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal Derecho Informativo. El día de hoy nos acompañan Aide, Carla, Yair, Esmeralda y su servidora Michelle. Durante esta emisión abordaremos diversos temas que serán de su interés, como tales: ética y moral, la sociedad y sus valores, concepto de derecho, clasificación del derecho, natural, positivo, vigente, público, privado y social, conceptos jurídicos fundamentales, derecho, objetivo, subjetivo, hechos y actos jurídicos, retroactividad, abrogación y derogación, conceptos de normas y su clasificación, fuentes formales de derecho, concepto y su clasificación, estructura jurídica del Estado mexicano, federación, estados, municipios y el Distrito Federal, división de los poderes, sus facultades y atribuciones, concepto de persona, atributos, clasificación, derechos y obligaciones, la obligación y su estructura, elementos, fuentes, cumplimiento y extinción de las obligaciones, concepto de contrato y clasificación, concepto de convenio, juicio de amparo y como último tema, hablaremos de las ramas del derecho aplicables a la logística. Buenas tardes, mi nombre es Aide y para dar comienzo a esta unidad hablaremos del primer tema, que es la ética y la moral. Primero debemos saber qué es la ética y la moral y cómo actúan dentro de nuestra sociedad, ya que éstas dan pauta para llevar a cabo los derechos. Mis compañeros y yo daremos comienzo para informarte. Ahora bien, Aide, háblanos un poco de lo que es la ética. Retomemos el punto de ética. Según Aristóteles, quien fundó la ética, da a conocer que es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Y la ética tiene como función enseñar valores y saber cómo comportarnos en la sociedad. Y a todo esto, Aide, ¿qué es la moral? En concepto se dice que es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para juzgar el comportamiento de las personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Necesitamos saber diferenciar estos dos contextos. Y bien, decimos que la ética trata sobre la razón y depende de la filosofía. Y en cambio la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. Entonces decimos que la ética se basa a través de las leyes y la moral lo que impone la sociedad. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de ética y moral? Un ejemplo donde se lleva a cabo la ética es el siguiente. La ética aplicada en la vida social en general se demuestra en valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la inclusión y la igualdad. El ejemplo de moral es respetar la libertad de culto y la expresión de los demás. Pasando a otro tema, ahora mencionaremos las definiciones sobre sociedad y valores. ¿Qué es una sociedad? La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura con sus conductas y fines y que interactúan entre sí cooperativamente para formar una comunidad o grupo. ¿Por qué se dice que los valores son importantes? Se dice que los valores son importantes ya que ayudan a la sociedad a formar pensamientos, mundos y acciones. Los valores ayudan a las personas a crecer y a desarrollarse. Cada individuo y cada organización está involucrada en realizar cientos de decisiones cada día. Las decisiones que se toman son reflejo de los valores y las creencias de cada quien. Estas decisiones tomadas siempre van a estar dirigidas hacia un propósito específico.
Ese propósito es la satisfacción de las necesidades colectivas o individuales. ¿Cuáles son los valores que se pueden encontrar en un ambiente organizacional? Los valores individuales, los valores relacionales, los valores organizacionales y los valores sociales. ¿Qué son los valores individuales? Estos valores reflejan cómo se muestran los individuos y las necesidades específicas de cada quien. El interés propio. Los valores relacionales reflejan cómo se relaciona cada quien con otras personas en su vida. ¿Y qué son los valores organizacionales? Los valores organizacionales reflejan cómo una organización opera en el mundo. Los sociales reflejan cómo tú o tu organización se relaciona con la sociedad. ¿Cuáles son sus funciones? Manejan las acciones comunes de los individuos en una sociedad, amplían la identidad de una sociedad y de una cultura, otorgan las herramientas para la autorrealización, proveen satisfacción personal. Siguiendo esta transmisión, daremos seguimiento al tema de derecho. Dinos, Jair, para ti, ¿qué es el derecho? Para mí el derecho es un conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones en un sistema de instituciones y principios, y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. Como bien sabemos, existe una clasificación de derecho. ¿Algunos de ustedes saben cuál es esa clasificación? Así es, los derechos se clasifican en derecho vigente, derecho natural, derecho positivo, derecho público, derecho privado y el derecho social. ¿Y qué es el derecho natural? Son valores o principios que se encuentran en la conciencia de los hombres y en la naturaleza y se divide en dos. El derecho natural ontológico es la ciencia encargada que estudia al ser humano, mientras que el derecho natural deontológico es la ciencia que estudia al ser humano pero basándose a los valores inculcados. En cambio, el derecho positivo son normas jurídicas dictadas por el Estado para regular la relación de los hombres con la sociedad. Este derecho es temporal. Entonces, ¿qué es el derecho vigente? El derecho vigente es el conjunto de normas jurídicas que en una época y en un país determinado el Estado exige como obligatorias y no desaparecen hasta que otra ley la deje sin efecto. Y el derecho público regula los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter privado y público, siempre y cuando estos actúen bajo los lineamientos que la ley establezca. Bueno, entonces, ¿qué es el derecho privado? El derecho privado regula las relaciones entre particulares, es decir, entre personas naturales o personas jurídicas privadas. Y por último, ¿alguien tiene idea de lo que es el derecho social? Este tipo de derecho define la importancia de la integración personal a través de objetos importantes como el acceso al mercado laboral, el derecho a la sanidad o a la educación. Estamos de regreso con conceptos jurídicos fundamentales, donde hablaremos del derecho objetivo y subjetivo. Asimismo, hablaremos de hechos y actos jurídicos, los cuales son retroactividad, abrogación y derogación. Para comenzar, ¿alguno de ustedes tiene idea de lo que es derecho objetivo? Por lo que yo sé, el derecho objetivo lo constituye un grupo de obligaciones que han sido impuestas por el Estado y que es regido bajo el concepto de ética, con el único objetivo de implementar un conjunto de normas para lograr regular el comportamiento de los hombres dentro de la sociedad. Un ejemplo es que si estás trabajando, tienes derecho a que se te pague un salario, ya que existe un conjunto de derechos y obligaciones en un contrato que se acuerda entre ambas partes y debes recibir un pago por tus servicios. Esto es el derecho objetivo. Gracias, ahora me queda más claro. Espero y sí les haya quedado, compañeros. Siguiendo con el tema, ahora hablaremos del derecho subjetivo. Por lo que yo investigué, es aquel que es lícito hacer de acuerdo al ordenamiento jurídico. Asimismo, este faculta a las personas para poder actuar con libertad siempre que se haga dentro de los límites de la legalidad.
Un ejemplo claro sería el derecho a la vida, artículo 3 de la Ley General de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Dando seguimiento, ahora hablaremos de los hechos y actos jurídicos. ¿Qué es un hecho jurídico? Un hecho jurídico son hechos relevantes al derecho y producen efectos jurídicos y como consecuencia del hecho se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Un ejemplo sería la promulgación de una ley. Ahora bien, ¿qué es un acto jurídico? Un acto jurídico son hechos voluntarios que tienen la intención de producir efectos jurídicos. Un ejemplo sería la renegociación de los intereses de una deuda. Ahora bien, de los hechos y actos jurídicos se desprende la retroactividad, la abrogación y la derogación. ¿Y qué es la retroactividad? La retroactividad es una situación surgida cuando la regulación establecida en una norma se aplica a situaciones surgidas o hechos acontecidos en el pasado. La abrogación hace referencia a la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una ley, código o reglamento. Y por último, la derogación se trata del proceso que se lleva a cabo para anular una ley, norma u otro tipo de disposición. Después de este corte comercial, continuamos con el tema, concepto de norma y su clasificación. Definamos qué es una norma. Una norma son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos y así mantener un orden. Ahora que ya sabemos lo que es, daremos paso a la clasificación de una norma. Existen 4 clasificaciones de normas, las cuales son normas sociales, normas morales, normas jurídicas y normas religiosas. ¿Qué es una norma social? Una norma social es aquella que se mantiene y promueve la convivencia sobre las bases del respeto mutuo. Este tipo de norma ha llegado a ser obligatoria. A diferencia de la norma social, una norma moral impone conductas, las cuales son dadas por la propia conciencia de cada uno. En general, las personas poseen una conciencia que les indica lo que está bien o mal y actúan en consecuencia. Ahora dinos, Aide, ¿qué es una norma jurídica? La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano, dictado por la autoridad competente del caso. Su incumplimiento trae una sanción. Para terminar, con esta clasificación hablaremos de ¿qué trata una norma religiosa? La norma religiosa impone conductas al hombre de qué hacer o qué no hacer, con la finalidad de lograr un mundo humano mejor. Una Ahora dinos, Jair, ¿qué son las fuentes formales del derecho? Se conoce como fuentes formales del derecho a los actos, eventos y tradiciones pasadas que sirven para la creación de las normas jurídicas, o sea, de leyes. ¿Existe alguna clasificación de estas fuentes formales del derecho? Así es, Aide, y se clasifican en fuentes materiales, fuentes formales, fuentes históricas, fuentes políticas, fuentes culturales, fuentes originarias y fuentes derivadas. ¿Qué son las fuentes materiales del derecho? Las fuentes materiales son organismos, autoridades e instituciones que están facultadas para crear leyes que reconocen derechos, normas jurídicas o reglamento. Un ejemplo es el Tribunal Supremo de Justicia de una nación. En cambio, las fuentes formales se tratan de documentos, textos y libros en los que está recogida formalmente la ley. ¿Y qué es una fuente histórica?
Las fuentes históricas son documentos del pasado que contienen información importante sobre la materia jurídica o las leyes de su momento. Carla, ¿tú qué sabes de las fuentes políticas? Ahora bien, las fuentes políticas son aquellas que aspiran a la organización colectiva o procesos instituciones como partidos políticos. ¿A qué se refieren las fuentes culturales? Una fuente cultural es aquella que se obtiene mediante la observación del pasado y el estudio teórico de la actualidad jurídica. ¿Qué es una fuente originaria? Las fuentes originarias como aquellas que crean el derecho a partir de la nada, como las de los procesos políticos revolucionarios. Por último, pero no menos importante, las fuentes derivadas son aquellas que se inspiran en un marco jurídico revolucionario. Ahora es turno de mencionar las bases en las cuales estamos regidos todos los días. Hablemos sobre la estructura jurídica del Estado mexicano, ya que hay una información vaga y errónea en páginas de internet poco viables. Cabe resaltar que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puntualiza en su estructura y organización la forma de su estado de gobierno, en los cuales consiste una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos. Un punto importante en el que debemos abordar es en su forma de gobierno, en cómo rige a los demás estados, la cual va de la siguiente manera. Como sabemos, el Estado de México está estructurado de las siguientes maneras. El poder se ejerce por medio de representantes elegidos de manera democrática por el derecho al pueblo. Nuestra Carta Magna retoma ideas de un Estado en donde el poder se divide en tres funciones, las cuales son legislativa, ejecutiva y judicial. Otro punto importante en el sistema jurídico mexicano es que el poder legislativo es el encargado de la creación de normas jurídicas generales y abstractas. Tiene como finalidad garantizar la participación de ambas cámaras, que son la Cámara de Senadores y Diputados. Ahora bien, la integración del Poder Judicial de la Federación se divide en varios órganos. En la cúspide de cada uno de un órgano representa la llamada última verdad jurídica de la Suprema Corte de Justicia. Debajo de ella se encuentran los tribunales de circuito, colegiados y unitarios al frente de la jerarquía, los juzgados de distrito. Vámonos a un corte comercial. Ahora hablaremos sobre división de los poderes, sus facultades y atribuciones. Como se mencionó anteriormente, la política de México se divide en tres poderes y cada uno de ellos realiza funciones específicas, las cuales son poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Sobre quién está otorgado el Ejecutivo y cuál es su función principal? Poder Ejecutivo. El cargo está otorgado al presidente de la República. Su función principal es emplear las leyes aprobadas por órganos legislativos, aunque para realizar dichas funciones, el presidente de la República recibe el apoyo de los secretarios de Estado y otros funcionarios. ¿Cuál es su característica del Poder Legislativo? El Poder Legislativo tiene como características de elaborar las leyes que nos rigen en nuestra vida diaria o modificar dichas leyes en México. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso General o el Congreso de la Unión, que está conformado por la Cámara de Senadores. Ahora bien, el Poder Judicial se basa en la administración de justicia, lo que quiere decir que se encarga de conocer y resolver todo aquello conflicto que surge entre órganos del poder público. Para dar seguimiento a esta transmisión, ahora hablaremos del concepto de persona. Como bien acabas de decir, vamos a definir qué es una persona. Una persona hace referencia a un ser consciente sobre sí mismo y con propia identidad. Todas las personas tienen atributos como lo son nombre, capacidades, domicilio, nacionalidad, patrimonio, y ya dependiendo de las funciones que realicen, se dividen en personas físicas y morales.
¿Y qué es una persona física? Las personas físicas es todo aquel individuo con existencia real dotada de capacidades para poder ejercer sus derechos y contraer obligaciones dentro de todo el marco de la ley. Entonces, ¿qué es una persona moral? Persona moral o jurídica no tiene existencia como tal, es más bien una ficción del derecho para poder dar reconocimiento a toda una entidad individual o independiente que se conforma por un grupo de personas físicas sujetadas a un conjunto de obligaciones. Ahora les hablaré un poco del tema de obligaciones y su estructura. Para comenzar, ¿qué es una obligación? Una obligación es el vínculo jurídico que nos obliga en una necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Los elementos de la obligación son el sujeto, el cual se divide en activo y pasivo, y la relación jurídica. ¿Cuál es el sujeto activo? Es quien tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación, por tanto se le denomina igualmente acreedor. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es quien tiene la carga de cumplir con la obligación y se denomina a este deudor. ¿Qué es la relación jurídica? Es el vínculo del derecho a través del cual una persona que recibe el nombre de acreedor o sujeto activo está facultado para exigir a su deudor o sujeto pasivo el cumplimiento de determinada obligación. ¿Cuáles son las modalidades de las obligaciones? Según las modalidades de la obligación, pueden estar sujetas a términos y condiciones. Cuando hablamos de término, hacemos referencia a un acontecimiento futuro y de realización cierta del cual depende de la existencia o la extinción de una obligación. Este es suspensivo cuando la obligación nace una vez que se presenta el acontecimiento futuro y cierto. ¿Qué es la condición? Es un acontecimiento futuro y de realización incierta, el cual suspende el nacimiento o la resolución de una obligación. La condición puede ser suspensiva o resolutoria. ¿Qué es la condición suspensiva? Es cuando el nacimiento de la obligación depende de que se cumpla la condición. ¿Y cuando hablamos de condición resolutoria? Es cuando cumplida la condición extingue la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiese existido. Seguimos en tu canal Derecho Informativo, en donde ahora hablaremos del concepto de contrato y su clasificación. Empecemos por definir qué es un contrato. Es un acuerdo de voluntad de dos o más personas que producen o transfieren derechos y obligaciones. Y bien, ¿cuál es su clasificación? Existen los contratos que son unilaterales, bilaterales, gratuito, oneroso, principal, accesorio, real, solemne, consensual, conmutativo y aleatorio. ¿Cuándo un contrato es unilateral? Un contrato unilateral son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte mientras que la otra no tiene obligación alguna. Por ejemplo, el contrato de préstamo de uso. Y entonces, ¿qué es un contrato bilateral? Este
tipo de contrato tiene como característica que ambas partes se obligan. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor se obliga a entregar el producto y el comprador a pagar el precio. Y entonces decimos que un contrato es gratuito cuando solamente beneficia a una de las partes. Por ejemplo, un contrato de... Dentro de la clasificación de los contratos encontramos el contrato oneroso. En esta ambas partes obtienen un beneficio. ¿Cuándo un contrato es principal? Se dice que un contrato es principal cuando éste no depende de otro para existir. Un claro ejemplo es el contrato de arrendamiento. Mientras que un contrato de accesorio depende de otro para poder existir. Un ejemplo es el contrato de prenda, que se da para garantizar el pago de un préstamo. ¿Cuándo se dice que un contrato es real? Un contrato es real cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. A diferencia del contrato real, el contrato solemne es cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley. ¿Cuándo es un contrato consensual? Un contrato es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. ¿A qué se refiere un contrato conmutativo? Un contrato es conmutativo cuando una de las partes obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Y por último, pero no menos importante, tenemos el contrato aleatorio. Este tipo de contrato se trata de algo incierto que depende del azar. Ahora bien, hablaremos de lo que es un convenio. ¿Qué es un convenio? Los convenios son aquellos que modifican o extinguen los derechos y obligaciones, el acuerdo de entre dos, si no es que más, personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Ahora bien, hablaremos de lo que es un juicio de amparo. El juicio de amparo es un proceso constitucional de ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objetivo específico hacer real, eficaz y práctica las garantías individuales establecidas en la Constitución. Existen dos tipos de juicio de amparo, los cuales son el directo e el indirecto. ¿Cuál es la característica del juicio de amparo directo? La demanda se presenta ante la autoridad responsable para que por su producto se turne al tribunal colegiado de circuito, quien es el que resuelve. Este procede contra sentencias definitivas o laudos. Es un concepto que se utiliza en el ámbito del derecho para nombrar a la resolución dictada por un árbitro o un amigable componedor que permite resolver un conflicto entre dos o más partes, resoluciones que pongan fin al juicio. ¿Y cuál es la característica del juicio de amparo indirecto? La demanda se presenta ante el juez, quien es el que resuelve. Este procede contra leyes, actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Para terminar esta transmisión, hablaremos del último tema, que es ramas del derecho aplicable en la logística. ¿Cuáles son las ramas del derecho aplicables a la logística? Este tema manifiesta de en dónde es aplicable el derecho en el área de la logística. Bueno, este habla que el derecho se ve en todo, desde el derecho económico, derecho público, constitucional, administrativo, penal, tributario, el derecho privado, civil, personas, bienes, familias, menor sucesora, comercial o mercantil, empresarial, sociocrático, competencia, consumo, financiero, valores, cambiario y laboral. Derecho aduanero. Es una rama del derecho administrativo y derecho tributario que se encargan de regular el tráfico de mercancías, tanto como importación o exportación, además de imponer sanciones a los particulares que incurran en infracciones hacia estas regulaciones. Mediante lo difundido hace unos minutos, es importante saber qué papel tan importante juega cada uno de estos términos y cuál es el objetivo de nuestro trabajo que se realizó.
Estamos rodeados de temas que a veces solemos ignorar. Es por eso que de una manera sencilla se otorgan los conocimientos para que tú puedas en un dado caso saber cómo emplear esto a tu favor, ya que también como individuos debemos saber qué nos ampara y qué obligaciones son con las que debemos cumplir. Ningún tema es menos importante, ya que cada uno resuelve dudas. En conclusión, en mi opinión puedo decir que en estos todos conceptos que acabamos de explicar nos ha ayudado mucho para nosotros. Ahora ya que ya sabemos los conceptos de cada uno de los contratos, así obtenemos más conocimientos. Conocemos mucho sobre cada uno de los temas así. Como estudiante, en mi opinión aprendí mucho en este podcast sobre el tema de derecho. Para mí, en lo personal, yo opino que el derecho, a pesar de que se divide en distintas ramas, son muy importantes para llevar una buena vida con la sociedad. Como conclusión, puedo afirmar que como estudiante es importante introducirnos en cuestión de la materia, teniendo como base las mínimas definiciones en esta rama, para poder ir entendiendo poco a poco cómo va funcionando la generalidad del derecho. En conclusión, puedo decir que este podcast que realizamos nos hizo investigar más sobre los principios generales del derecho y obtener un poco más de conocimiento acerca de cómo la ley se rige, el cómo se compone y quién la lleva a cabo, y lo bueno y lo malo, entre otros aspectos, así como a entender y conocer cuándo y cómo y por qué hacer respetar nuestros derechos, pero no solo nos mostró nuestros beneficios, sino también las obligaciones que tenemos como ciudadanos, las cuales debemos llevar a cabo y así exista un equilibrio para poder vivir en paz con la sociedad. Me dio a conocer más sobre lo que es la moral y la ética, ya que tenía un concepto erróneo de lo que era cada una de estas palabras, asimismo, cómo funciona la estructura jurídica del Estado mexicano. Por último, el haber investigado todos estos temas me ayudó para comprender más cómo es el derecho y cómo este funciona. Hemos llegado al final de este podcast. Espera nuestra siguiente emisión por este mismo canal. Esto fue Derecho Informativo.